Buen día, mi nombre es Andrea Abigail Carmona Carmona y soy estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Actualmente curso el quinto semestre de la especialidad de español. Este trabajo forma parte de la materia de literatura hispanoamericana impartida por el doctor José Enrique Saucedo Tovar. Este trabajo es un análisis sobre una obra literaria de la conquista. Su nombre es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, y es del capítulo 1 al capítulo número 6. El título de esta obra, como ya lo mencioné, es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. El autor de esta obra es Bernal Díaz del Castillo. Fue uno de los descubridores y conquistadores de la Nueva España. Además, también fue cronista. Nació entre 1492 y 1498 en Medina del Campo, Valladolid, España. En el año 1514 se lanzó a conocer el Nuevo Mundo junto con la expedición de Pedro Arias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, y viajaron a América, llegando a Yucatán, Tabasco y Centroamérica. Bernal Díaz empezó a escribir su historia, cuando llegó a sus manos un libro llamado Historia General de las Indias, y que en este se enaltecía a Hernán Cortés diciendo que él fue el conquistador de la Nueva España. Esto hizo que se molestara y empezara a escribir su propia historia. Se cree que en torno a 1557 había empezado a escribir esta crónica sobre la conquista de México. Elegido regidor, Bernal concurría a las sesiones del Cabildo, según lo muestran las actas suscritas por él mismo. Al revisar su obra una y otra vez, la dio al fin por concluida en 1575, titulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Fue publicada en el año de 1632 y que incluía un vívido relato de los principales acontecimientos de ella, desde su comienzo hasta la caída de México Tenochtitlan y otros aconteceres que a ella le siguieron. Esta obra fue escrita durante los siglos XV y XVI, periodo más bien conocido como el Virreinato, que fue cuando los españoles llegaron a la ciudad de Tenochtitlan. Las características literarias que encontramos en esta obra son las siguientes. Está escrito en prosa. Contiene 214 capítulos. Está narrado por el mismo Bernal Díaz del Castillo. Su forma de narrar es muy intensa. Todos sus relatos compartían la crítica desde la perspectiva de su vida, pues no fue educado. Descriptiva. Describe de forma asombrosa lo que pasó durante sus viajes y todo lo que vivió en ellos. Realismo. Es realista porque especifica los datos y cuenta todos sin excepción alguna, los hechos que tuvo que vivir. Y como figuras literarias encontramos la hipérbole y la metáfora. Capítulo 1. Comienza la relación de la historia. En este primer capítulo, Bernal Díaz del Castillo nos cuenta que él fue uno de los primeros conquistadores y descubridores de la Nueva España. Sabe que su escrito es veraz, pues es su propia vivencia, navegando por el mar, descubriendo tierras de las que no se sabía su existencia. Realizó 3 viajes hasta descubrir la Nueva España. Nadie vivió lo que él pasó. Además, que pasó por diversas adversidades. Aclara él mismo
que no es un cronista, pero que nos contará realmente la conquista de la Nueva España. Consiste en la descripción de vida del autor Bernal Díaz del Castillo, este primer capítulo, y que Bernal logró sobrevivir a las 3 guerras que hubo al descubrir esta tierra. El primero fue con el capitán Francisco Hernández. Con él llegaron a las tierras, pero sufrieron un combate con indios. Su capitán falleció de 10 flechazos, entonces huyeron y regresaron a España, para volver con otro capitán, que su nombre era Juan de Grijalva, y con él tuvieron guerra con los indios del pueblo de Champotón, y finalmente con el tercer capitán, llamado Hernando Cortés, o mejor conocido como Hernán Cortés. Y con el tiempo, Hernán fue marqués y tuvo otros dictados. Él logró sobrevivir y comenzaron las expediciones. Bernal Díaz descubrió el conocido estado de Yucatán. A los 3 meses, a los soldados les dio la peste y el gobernador Pedro Arias Dávila autorizó que regresaran a sus hogares. Emprendieron este viaje en 3 barcos hacia la villa de San Cristóbal. En este lugar hablaban la lengua atzaruco con 8 variantes. Capítulo 2. ¿Cómo descubrimos la provincia de Yucatán? El 8 de febrero de 1517 salieron de La Habana a los 12 días de estar navegando. Pasaron por la isla de Cuba y ellos continuaron sin saber todos los riesgos que les esperaban más adelante. Luego de 21 días de haber salido del puerto, se percataron de una tierra la cual tenía un pueblo enorme que llamaron el Gran Cairo. Luego llegaron 10 canoas con indios. Estos se encontraban vestidos con algodón. El jefe de la tribu, llamado Cacique, los invitó a su casa en son de paz. Ellos le dijeron Cones Catoche, que significa andad acá a mis casas. Por ese motivo lo llamaron Punta de Catoche. Sin embargo, los españoles no contaron con que todo era una trampa y atacaron a sus invasores. Los llevaron a su pueblo, donde los estaban esperando los escuadrones para matarlos. Durante esta pelea, murieron 15 personas y pasando esto, regresaron a los navíos para continuar con su viaje y ahí mismo curar a los heridos. Capítulo 3. ¿Cómo seguimos la costa adelante hacia el poniente, descubriendo puntas y bajos, y ancores y arrecifes? En este capítulo nos cuenta cómo se dirigían a una isla que les mostró el piloto de la mina. Ellos tenían cierto interés en llegar a esa tierra porque pensaban que allí encontrarían ríos y ya habían pasado varios días en los que no ingerían alimentos. Después llegaron 50 canoas con indios y pasó exactamente lo mismo. Los engañaron y los llevaron a sus pueblos. Los españoles estaban en busca de agua dulce para beber. Ellos quedaron asombrados ante las pinturas y rituales que tenían estos indios. El cacique sencillamente les dijo: al acabarse la llama, los atacaremos. Váyanse. Decidieron por regresar, ya que los soldados se encontraban heridos, y volvieron a navegar durante 6 días y noches hasta llegar al pueblo Potonchán. Capítulo 4. De las guerras que allí nos dieron, estando en las estancias y maizales por mí ya dichas. Decidieron acercarse los españoles a la orilla del Potochán
puesto que no tenían barriles de agua dulce. Explorando, se encontraron con otro grupo de indios que utilizaron la misma estrategia de usar la paz para después atacar a sus adversarios. Ellos vieron a los escuadrones indios, los cuales les preguntaron si venían de donde sale el sol, por lo que respondieron que sí. Después de esto, los indios se fueron a hacer sus cacerías y los soldados decidieron instalarse, pero siempre estaban al pendiente alrededor suyo. Al anochecer, llegaron los indios y les advirtieron que se tenían que ir. Entonces, ellos sabían que tenían dos opciones. Una era morir en el intento u otra era morir sin haberse enfrentado a ellos. La frase que gritaban era Caluchini, que significaba matar al jefe. Ante los heridos y muertos que dejaron atrás, corrieron hasta su barco y en lugar aún para alejarse, lograban herirlos con flechas y lanzas. Capítulo 5. ¿Cómo acordamos de nos volver a la isla de Cuba y de los grandes trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de La Habana? En este apartado, ellos ya deciden regresar a Cuba debido a que tenían muchos heridos. Ellos pasaban por mucha sed hasta un punto en el que sus lenguas ya estaban agrietadas. Durante el camino, vieron su tierra y optaron por que las personas que estaban menos heridas se bajaran a buscar agua. Al encontrarla, se dieron cuenta que ésta no era bebible, ya que sabía salada y amarga. Ya pues, continuaron navegando, dirigiéndose hacia Florida, ya que era la ruta más rápida para llegar a La Habana. Capítulo 6. ¿Cómo desembarcamos en la bahía de la Florida 20 soldados con el piloto Alaminos a buscar agua? Y de la guerra de ahí nos dieron los naturales de aquella tierra y de lo que más pasó hasta volver a La Habana. Al llegar a Florida, nuevamente decidieron bajarse las personas con las heridas más recuperadas, pues el capitán ya rogaba por tomar agua aunque fuera salada, pues él ya se encontraba muy débil debido a la deshidratación. Cuando ellos bajaron, se toparon con el piloto Alaminos, el cual les advirtió que tenían que estar muy pendientes de sus alrededores, por lo cual ellos optaron por poner a 2 soldados en vela. Cuando los marinos regresaban gustosos, porque tenían agua, vieron que uno de sus soldados que tenían en vela venía gritando, diciéndoles que se pongan a combatir, pues se acercaban indios para atacarlos. Pero esta guerra sí la ganaron y lograron regresar a La Habana. Cuando llegaron, se dirigieron con el gobernador para contarle todas las tierras que habían descubierto y las cosas que habían encontrado en cada una de estas. En este capítulo se menciona por qué la palabra Yucatán. Se dice que había unas plantas llamadas yuca y la tierra en la que eran sembradas, tlali, y entonces al combinarse estas palabras se formaba Yucatán. Comentario final de la obra. Los capítulos hasta ahora leídos y la historia contada me gustaron, a pesar de que es un poco difícil de leer por el tipo de lenguaje que maneja. Aún así me atrapó, pues la historia es muy interesante y esto hacía que quisiera seguir leyendo más. Lo que aún más atrapa es que Bernal Díaz del Castillo nos narra la historia con detalle, apegándose mucho a la realidad, a lo que él realmente vivió. Al hacerlo de esta manera, te imaginas realmente cómo sucedieron los hechos. Bernal nos cuenta las aventuras y los peligros que se pueden encontrar al navegar para encontrar nuevas tierras, como fue la conquista de la Nueva España. No solamente expone fechas y datos, sino una expectativa verídica que te comparte así sus miedos, sus derrotas y victorias.
Puedo imaginarme a través de sus palabras la experiencia que él vivió de llegar a un lugar desconocido y ese terror al no saber si tendrás otro día para respirar, pues estaban diariamente en constante guerra con los indios. Aunque dentro de estos relatos se muestra mucho la fe ante un Dios y la Virgen, que el mismo Bernal los menciona al inicio del primer capítulo. Te invito a que leas esta obra. Es una historia que te atrapará. Aparte, que es muy interesante conocer cómo fue la llegada de los conquistadores a nuestro país para así conocer el inicio de nuestra lengua y cómo fue la conquista de México. Esta obra se puede abordar en el ámbito de estudio como tema intercambio de experiencias de lectura en secundaria de primer grado, así como en el intercambio de experiencias de lectura en el ámbito de estudio en tercer grado.